Raza Gucerat, curiosidades de la raza. Esta raza es originaria de una zona de clima cálido, suelos pobres y secos, el estado de Bombay, en la India. Los animales de esta raza poseen un cuerpo vigoroso, lomo recto, pecho amplio y jiba bien desarrollada. Los cuernos son muy característicos, tienen forma de lira, sus ojos son elípticos y posee arrugas en la prominente arcada supraorbitaria, el cuerpo es vigoroso, con pecho amplio y lomo recta, la jiba está bien desarrollada. Las orejas tienen puntas redondeadas y son de tamaño mediano. El color del pelaje, en la raza Gucerat, varía del color cenizo oscuro al claro, en los tercios posterior y anterior presenta mayor intensidad del color. El color del pelaje en las hembras es más claro, la piel es fina, pelos sedosos y cortos. De las razas indicas, es una de las más pesadas, la vaca puede llegar a pesar de 500 a 550 kilos y machos de 700 a 1000 kilos. Los animales de la raza Gucerat poseen buena capacidad abdominal y torácica y buenas masas musculares. En Latinoamérica, Brasil cuenta con toros que han sido probados. Entre las bondades que nos ofrece la raza Gucerat, destaca su rusticidad y longevidad, ya que se adapta muy bien a zonas adversas y buen comportamiento en sistemas de pastoreo. Es capaz de resistir variaciones térmicas de 5 a 45 grados centígrados. Consume y digiere pastos y forrajes de calidad baja, es tolerante a ecto y endoparásitos ya que es capaz de convivir con la garrapata. Demuestra que es buen productor de carne y leche, las ubres de las vacas están bien conformadas y pueden llegar a producir 6.000 kilogramos de leche por año. Esta raza es apropiada para realizar cruces con razas especializadas en leche. Para producir guzolando, se cruza el ganado Gucerat por Holstein. Una raza muy bondadosa, presenta adaptación al trópico de la raza Gucerat y producción lechera heredada de la raza Holstein.